Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Les agradezco mucho su presencia en este evento de la Semana de la Ciencia Política, que tiene pues como núcleo central un encuentro con egresadas y egresados para compartir sobre lo que hacemos y nuestras conversaciones pues como a partir de nuestras trayectorias profesionales. Esta Semana de la Ciencia Política la hacemos porque el 12 de noviembre es el Día del Politólogo y la Politóloga en Colombia, entonces siempre aprovechamos esta semana pues para conmemorar nuestra profesión y nuestra disciplina. Lo que siempre hemos tenido como pretensión con estos encuentros que hacemos con egresadas y con egresados para hablar de nuestras trayectorias laborales es también un poco ayudar a derrumbar como muchos mitos que se tienen sobre nuestra profesión en términos de que no sabemos qué hace un politólogo, que no sabemos qué hace una politóloga, dónde se puede ubicar laboralmente, etcétera. Pero yo cada vez insisto más en que es un mito porque tenemos claro qué es lo que hace una politóloga, tenemos claro qué es lo que hace un politólogo, pero creemos que estas reuniones también nos permiten, pues, como mostrar efectivamente que esas trayectorias están, que son diferentes, que cada uno está en sectores muy diferentes, público, privado, ONG, la educación, la prensa o la radio, los asuntos diplomáticos o internacionales. La primera vez que lo hicimos, que estuvo con nosotros Daniela Suárez, Steven Calle, y estuvo con nosotros Lorena Aristizábal, pues nos mostraban como los diferentes ámbitos donde se han movido en su vida profesional, ámbitos privados, la diplomacia, la consultoría. Entonces creo que eso para nuestra disciplina es muy importante. Para esta ocasión hemos invitado a Catalina Flores Santa. Catalina Flores Santa es politóloga, es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se ha desempeñado en formulación y ejecución de proyectos sociales y productivos en fundaciones y corporaciones, también como profesional especializada en la ESAP, en un programa de fortalecimiento académico y territorial en el componente de proyectos en municipios PEDET, y recientemente estaba vinculada a la Fundación Berta Martínez como analista de oportunidades en el área de proyectos de infraestructura educativa y apropiación social, desde la identificación y mapeo de oportunidades de cooperación, formulación y ejecución de proyectos. Actualmente también se encuentra desempeñando el rol de profesional social en la oficina territorial Aburrasur de la Corporación del Centro de Antioquia con Antioquia, eh, desde un ejercicio pues, de autoridad ambiental con un cargo de carrera administrativa que viene ya ejerciendo hace 2 años y medio. Entonces, Catalina, como para darte la palabra un momentico mientras podemos a las preguntas, quisiera que nos contaras si recuerdas en qué cohorte entraste a la universidad, pues además de saludarte, y en qué año egresaste, como para que tengamos también ahí en mente como nuestras cohortes. Listo, listo, claro que sí, Luis. 2009 uno 2009 ingresé a esa corte, pues yo ya tenía una experiencia previa porque hice 3 semestres de economía en la Universidad de Antioquia, entonces digamos que ingresé pues como con cierta ya conocimiento de la dinámica de la universidad y me gradué en 2013, diciembre del 2013, egresé pues de la universidad. Listo, súper. Hoy también nos acompaña Adrián Elías Montesierra. Adrián es politólogo de la Universidad de Antioquia y se desempeña como coordinador de políticas públicas y lineamientos del distrito de la red de bibliotecas públicas de Cali. Entonces, Adrián, pues saludándote y también como quisiera preguntarte en la cohorte en la que entraste y en el año en que egresaste. Adrián, tienes el micrófono silenciado. Ok, ya me escuchan. Sí, perfecto. Estaba peleando con con los audífonos y el micrófono durante el día. Un cordial saludo a todos, profe, compañeros. Yo soy corte 2013, de los que ingresan en el 2013 y me graduó en el 2020, ¿no? De hecho, muy especial esa graduación porque fue en pandemia y fue ceremonia virtual, pero no le quitó ese espíritu de poderse graduar de la Universidad de Antioquia, que es algo muy preciado y uno descubre eso, a veces uno no es consciente, pero descubre eso ya cuando está en el mercado laboral, tiene mucho peso salir del alma mater de la Universidad de Antioquia.
perfecto. O sea que ingresaste en el momento donde Catalina ya estaba egresando. Súper, porque Sí, también sí. ahorita es la oportunidad también como con los comentarios que ustedes nos hagan de contarles también en qué está el pregrado, qué se ha actualizado, qué ha cambiado, porque has tenido reformas curriculares, etcétera. Bueno, y también nos acompaña hoy Steven Alexander Vélez Galeano. Steven es politólogo maestrando en políticas públicas de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado en labores de consultoría e investigación en lo público y privado, en temas asociados a gobernanza, gobernabilidad, seguridad, convivencia y planificación del desarrollo. Fue coordinador de gerencia territorial de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín y coordinador de la Unidad de Convivencia de Medellín, director administrativo de la cooperativa Comulspap y actualmente desarrolla procesos de consultoría con el ITM y el Colegio Mayor en el norte del AMBA y así también se ha dedicado pues a la gestión de alianzas y proyectos para la ONG Inca, que ahorita pues nos podrías ampliar un poquito más. Entonces, Steven, también te saludo, como con la misma pregunta del año en que ingresaste, de la corte en la que ingresaste y del año en que egresaste. Buenas tardes para todos y todas. Yo soy marca 2013-1 y salí en el 2018-1 puntualmente. Listo, perfecto. O sea que eso es como contemporáneo de Adrián. Sí, Listo, súper. Bueno, yo lo que les propongo es una dinámica en la que podamos conversar como alrededor de varias preguntas. Eh, Dado pues que la idea también es que nuestro público nos pueda hacer diferentes preguntas, les propongo que en cada pregunta ustedes puedan tomarse aproximadamente 6 minutos para que luego podamos como abrir una ronda de preguntas al público o también una ronda de preguntas pues que entre ustedes mismos quieran realizarse. Entonces la primera pregunta que les quisiera hacer es, ¿cuál ha sido su trayectoria laboral? Digamos un poco más ampliado de lo que leí aquí, como los trabajos o los cargos que han tenido y el rol que como politólogo o politóloga han desempeñado allí. Como que pudiéramos eh, insistir un poco en el rol que ustedes como politólogos o como politóloga han tenido en estos diferentes cargos y digamos el valor que se le ha dado a la formación como politólogos que han tenido allí. Entonces, no sé si Catalina quiera empezar. Vale, sí, vale, está bien. Bueno, yo les cuento pues que mi trayectoria laboral ha estado pues como muy ligada y marcada desde el inicio, principalmente pues como con el área de proyectos, ¿cierto? De proyectos de intervención social. Fue como mi primera experiencia que tuve la oportunidad de realizar. Yo soy de un municipio, del municipio de Santa Bárbara, en el suroeste antioqueño, y allí pues unos amigos tenían una fundación que desarrollaban pues como proyectos de intervención social, más que todo pues como con comunidades rurales y campesinas en tema de... Ahí me están viendo, sí. Era el tema de proyectos productivos de café, plátano y cacao. Entonces digamos que esa fue como mi primera experiencia laboral. Ahí pues tuve muchos roles, tuve desde lo administrativo, desde lo financiero y finalmente en uno de los proyectos más grandes, que fue un convenio con la OEA, se hizo un proyecto de fortalecimiento en la cadena productiva del café y tuve la oportunidad de participar ya pues como profesional social, haciendo pues como el seguimiento a todo el plan operativo de actividades de cada proyecto y también desde la estructuración y ejecución del plan de capacitación de cada uno de los nodos. Era en el suroeste antioqueño, cada municipio tenía un nodo identificado de comunidad cafetera y yo estructuré y participé de toda la ejecución del plan de capacitación en temas de asociatividad, desarrollo comunitario y buenas prácticas agrícolas. Ahí estuve vinculada como 2, 3 años aproximadamente con los proyectos y seguí pues como en esa línea, trabajando con la ESAP en un programa de fortalecimiento académico y territorial en el nodo Río Sucio Chocó. Esto pues fue muy retador porque tenía un componente presencial y también pues me tocaba ir a territorio a diferentes municipios pues del nodo Río Sucio Chocó. Allí estuve en el rol de profesional especializada en el área de estructuración de proyectos. Este programa pues fue muy interesante porque me permitió asesorar tanto desde la parte académica a los estudiantes del pregrado de Administración Pública de la SAP como a los equipos de planeación y finanzas de las alcaldías municipales, ¿cierto? En todo el tema de estructuración de proyectos de inversión en el marco de los programas PEDET
los territorios pues afectados por el conflicto armado en Colombia, que hacían pues como parte del Acuerdo Integral de Paz. Luego de esto, pues tuve como otras vinculaciones, como pues unos temas mucho más de baja envergadura, como con el tema de codificación de los exámenes del ICFES, en el tema de lo social, ¿cierto? Pero fue como más contratos, como más de 3 meses, 6 meses. Entonces, no es como una experiencia que recuerde mucho. Y la, de las experiencias más relevantes y significativas, la anterior a la que tengo actual fue la vinculación como analista de oportunidades sociales en la Fundación Berta Martínez. No sé si la conocen, es una fundación de acá de la ciudad de Medellín que se enfoca en el tema de intervención de infraestructura social y comunitaria en diferentes municipios del departamento. Allí pues como que contribuí con la identificación, el mapeo de oportunidades de cooperación tanto nacional como internacional en proyectos pues enfocados en la intervención educativa, en mejorar los espacios educativos y la apropiación de la comunidad educativa y del área de injerencia pues de los proyectos. Allí tuve pues como 6, 7 meses porque pues estaba a la espera del concurso de carrera administrativa, que es el actual que estoy ahora, en Corantioquia, que es la corporación regional ambiental del centro de Antioquia. Tenemos una jurisdicción en los 80 de los 125 municipios del departamento. Hago parte del equipo de la Oficina Territorial Aburra Sur, que comprende los municipios del suroeste cercano y los 5 municipios del área metropolitana en el sur. Solo en la parte rural tenemos jurisdicción. Allí ingresé hace más, pues voy para 3 años, ejerzo pues el rol de profesional social, acompaño todo el ejercicio de autoridad ambiental, que comprende pues como la administración de los recursos naturales renovables dentro de nuestra jurisdicción, y desde el componente social y comunitario acompaño todo el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental y sensibilización a los actores ambientales de nuestro territorio, que comprende tanto pues como organizaciones de base como acueductos veredales, juntas de acción comunal, mesas ambientales, como también pues sectores estratégicos empresariales. También acompaño pues como algunas estrategias de sostenibilidad que llevamos con ellos, y pues además también hago parte de todo el ejercicio de autoridad ambiental que tiene que ver con el acompañamiento técnico y los informes que otorgan o no los permisos ambientales en el territorio. Entonces, eso es como a grosso modo mi experiencia laboral vinculada. Listo, Catalina, muchas gracias. Ha sido muy Gracias. variada porque has pasado por como Sí, he diferentes pasado por... sectores de, ¿cierto? De la Ujú, política, la administración, la sí, educación, la ONG, exacto. etcétera. Entonces, He ahorita tenido ahí profundizamos como diversidad de espacios en los que he podido sí, aprender de todo y de eso. muchos equipos muy interdisciplinarios. Listo, súper. Ahorita profundizamos un poquito más en eso. Adrián, no sé si nos querés contar tu caso, tu experiencia, como en esa trayectoria laboral y ese rol como politólogo. Bueno, en mi caso he estado siempre en el mismo sector que es cultura, el área de bibliotecas públicas, incluso desde que estaba en la universidad. Era muy cercano a ese mundo y eso pues, me permitió tener pues, conexiones y conocimientos para luego el mercado laboral. El primer proyecto en el cual trabajo es un proyecto que se llamó Lectura para la Paz, que se desarrolló en un municipio PEDET, en el departamento de Córdoba, y fue una estrategia de mediación de lectura con ciertas poblaciones vulnerables. Y ya luego ingreso a la red de bibliotecas públicas de Cali, ingreso para el proyecto de atención a población con discapacidad para el mejoramiento del acceso a espacios culturales y a los servicios bibliotecarios. En- Al siguiente año se me encarga formular el proyecto, entonces me toca formularlo y además hacer la ejecución. Y me tocó hacer todo el direccionamiento del proyecto y ahora paso al área de la coordinación de las políticas públicas de red de bibliotecas de Cali. Y tenemos un desafío, estoy liderando el equipo que está formulando la política pública de lectura para la ciudad de Cali. Aparte del seguimiento que me toca hacer a los indicadores de las políticas públicas poblacionales
como discapacidad, como primera infancia, infancia, adolescencia y juventudes en las cuales se impacta desde el área cultural. Digamos que, digamos, los campos terminan como escogiéndolo a uno, digamos, así como como las varitas mágicas en Harry Potter, que terminan escogiendo el mago, nos pasa en el mercado laboral que los campos no terminan escogiendo, en este caso el sector de bibliotecas me ha terminado escogiendo y he estado aportando y haciendo mi quehacer politológico en este campo. Súper, Adrián, muchas gracias. En tu caso, mucho más concentrado como en un sector muy enfocado, pues como el sector casi que todo este tiempo en tu trayectoria laboral. Steven, no sé si nos quisieras contar, en tu caso, cómo ha sido toda la trayectoria y tu rol como politólogo allí. Claro que sí. Bueno, no, digamos que en esa experiencia o en ese trasegar, pues durante estos años, ha sido pues muy marcado también como el trampolín desde la facultad, pues o desde la ruta de los procesos de la facultad. Yo inicié, digamos, el proceso de la trayectoria laboral o del ámbito de saber qué hacía un politólogo inicialmente desde las prácticas profesionales que le pedí pues incluso como al coordinador de ese momento que me dejara, digamos, hacer. Nosotros teníamos una práctica académica que apenas estaba gestando y pues yo quise complementar eso como con la experiencia práctica y me fui para EAFIT, en el antiguo CAP. Ahí pues básicamente era muy latente, digamos, saber o evidenciar qué hacía un politólogo en el ámbito laboral profesional, con los procesos de consultoría, con los proyectos de investigación aplicada que tenían, como con cada una de las rutas, procesos y áreas que se tenían allí. Yo paso después de eso un proyecto de consultoría aplicada también en este caso en el ámbito de seguridad y convivencia, que fue con la segunda etapa de pactos y actos desde la Universidad de AFIT. Ligado también a esa experiencia entonces, fue posterior también, digamos, la apertura desde la Alcaldía de Medellín para ser promotor local de gobierno de una de las comunas, que era básicamente como el encargado de las estrategias de convivencia y seguridad para una comuna específica, para la aplicación de las dimensiones pues, específicas del PISC y también pues otro tipo de asignaciones o funciones. De ahí, en este caso, pasé pues, a otros procesos de consultoría a nivel territorial, en procesos de participación en construcciones de planes de desarrollo y demás, y en el ámbito político electoral, espacio pues, que todavía habito desde el ámbito programático y territorial con una campaña específica. De ahí, puntualmente, entonces, llegamos a la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete del municipio de Medellín, cuando era municipio, después pasó a ser distrito, pues como también dentro de esa ruta. Allí habían abonado también camino varios de los profesionales que hay en la facultad. Estaba Cristian, Joan, pues y otras personas que también han estado, digamos, en algunos de estos espacios, que también daban como una ruta específica del quehacer de nosotros y que fue pues también muy marcado cuando yo ingresé allí. Me tocaba inicialmente construir unas agendas territoriales para las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín en su momento y que después cuando pasó del distrito pues empezamos a coordinar un proceso específico de una gerencia territorial. Básicamente nos tocaba pagar casi que todos los incendios que tenían algún tipo de implicación en el distrito desde el sistema, digamos, de atención temprana a emergencias, pero también desde los, digamos, diferentes fenómenos políticos y sociales que se presentaban, tanto en el marco de las movilizaciones sociales como en el marco, digamos, de las afectaciones de algún grupo poblacional específico, como las estrategias operativas de seguridad, como todo lo que afectaba de pronto el ámbito de gobernanza, gobernabilidad puntualmente del distrito. Desde allí, pues básicamente se generan estrategias de manera conjunta con las diferentes dependencias. Posterior a este proceso, pues fue la coordinación de la unidad de convivencia eh, ciudadana, pues puntualmente para el distrito de Medellín. Allí se generan diferentes estrategias, pues en la parte de cultura ciudadana y sobre todo el fortalecimiento y mitigación de situaciones de convivencia para mitigar obviamente hechos o materialización de violencias o situaciones de seguridad, pues puntualmente todo el PISC y toda la parte pues de los planes indicativos y demás pues que se tenía en este caso para el distrito. Después de esto, también pues seguí como en los procesos de consultoría y terminé como director administrativo de una cooperativa multiactiva en el corregimiento de San Antonio de Prado. Allí me encargaba como de todos los procesos contractuales, administrativos, pues eso incluye desde lo
una parte financiera administrativa, pero también temas de infraestructura, temas de procesos de contratación, temas de, digamos, línea específica para el talento humano y cosas de ese tipo ya pues más específico desde el ámbito privado. Y digamos que en este caso, las últimas dos, tres experiencias han sido con una ONG pues, que referenciaste ahí en la presentación, que es la YMCA. Con ellos, digamos, en este caso yo acompaño y acompañé hasta hace poco pues, procesos específicos de formulación de proyectos, de lobby puntualmente para generar alianzas estratégicas, para buscar, digamos, recursos a nivel de cooperación internacional, a nivel local específico y obviamente pues la descentralización o la regionalización específica de el accionar pues, que tiene la entidad. En estos momentos acompaño ya la línea de política electoral, que era lo que les nombraba, y acompaño entonces en este caso la coordinación de dos procesos en el norte de Antioquia, pues en el área metropolitana específicamente, en la coordinación de la actualización de las políticas públicas poblacionales, en la formulación de dos de ellas y el plan educativo municipal de uno de los municipios. Los roles han sido básicamente en algunos como directivo, en otros en términos de agencia de lobby, en otros de formulación e implementación de estrategias y en procesos pues, consultivos específicos, sobre todo desde el conocimiento en la administración pública, en temas de gobernanza, gobernabilidad y lo que les nombraba pues también anteriormente. Listo, Steven, muchas gracias. También como por más muy variado por varios sectores como de las políticas. Eh, Precisamente como en esos sectores tan diversos y en esos roles también tan diversos que han tenido como a lo largo de su trayectoria profesional, quería preguntarles qué les dio el pregrado en términos de habilidades y conocimientos para estos cargos y qué les parece también que no les dio. O sea, que extrañaron, digamos, en su formación a la hora de haber llegado como a esos cargos y que les parece que fue como un potencial muy grande que el pregrado les haya dado para esos cargos. Si quieren, como que seguimos en la misma, en el mismo orden, si quiere volvemos a Catalina, para luego Adrián y luego Steven. Listo. Bueno, yo pues como haciendo una retrospectiva en todo pues los cargos que he tenido y donde he tenido pues como la oportunidad de hacer equipo con diferentes pues como profesionales, siempre resalto mucho como el lema de la facultad, ¿cierto? El pensamiento crítico, ¿cómo es? El Espíritu crítico y compromiso social. espíritu crítico y también resalto mucho pues muy ligado a la especialización que también fue en la Universidad de Antioquia. Todo el tema de derechos humanos, pienso que es como uno de los enfoques que yo siempre, o sea, es como mi impronta dentro de los cargos o los equipos que puedo conformar, ¿cierto? Ya más como ligado al tema eh, de los proyectos, que es como lo que más he tenido la oportunidad de hacer. Pienso que el enfoque interdisciplinar pues, que tenemos dentro del pregrado me ha dado la capacidad como de darle una mirada integral a las problemáticas a las que tengo que, digamos, afrontar, tanto interna como externamente, con los actores externos que atiendo, ¿cierto? En términos de sostenibilidad económica, social y también ambiental, que es como el reto que estoy afrontando ahora. Me parece muy importante toda la experticia técnica que adquirimos en el tema de formulación de proyectos. Creo que ese ha sido como uno de los rasgos pues, que he podido aplicar efectivamente en las experiencias laborales. Todo el tema, recuerdo mucho pues la estructuración del árbol de problemas, el marco lógico, la metodología general ajustada, que fue uno de los cursos que más disfruté y donde digamos que pude hacer en la práctica ejecutarlo, ¿cierto? También pienso que desde las metodologías cualitativas tenemos muchas fortalezas. Aprendemos como muchas técnicas y metodologías que pues a hoy he podido aplicar en el quehacer diario como politóloga ligada pues como el tema socioambiental, ¿cierto? Y para quienes trabajamos como en el sector público, considero que el conocimiento en políticas públicas y todo el ciclo de la política pública que podemos tener desde lo teórico
ha sido pues como también muy importante, además de el enfoque diferencial que podemos pues como hacer transversal a todos los programas y proyectos que tenemos pues a cargo, ¿cierto? Resalto también un tema de, pues no recuerdo cómo se llamaba esa materia, pero el tema de relaciones internacionales y geopolítica, porque para todo el tema de cooperación internacional es muy importante como saber cuál es la agenda de cooperación que tienen pues los actores multiactores para pues enfrentar y poder direccionar eh, los proyectos de inversión que queremos como postular convocatorias. En términos de debilidades, bueno, hay otra habilidad y otra fortaleza que he identificado en mí y en otros compañeras y compañeros politólogos con los cuales todavía tengo pues como relación y contacto, y es que se resalta mucho dentro de los equipos toda nuestra capacidad de análisis y redacción de documentos con alto nivel de experticia técnica y académica. Eso me parece que es muy relevante y que es una como de nuestras fortalezas dentro del pregrado. Ya como en términos de debilidades, no sé, yo me he enfrentado como a muchos, se me ha tocado estudiar obviamente en el tema de medición y evaluación de proyectos. Pienso que sería pues como uno de los aspectos a fortalecer, como en todo el tema de metodologías, indicadores de medición de impacto, ¿cierto? Más como de corte cuantitativo. Eh, y bueno, no sé, dejaría ahí. Listo, muchas gracias. Ahorita inclusive les cuento un poquito como eso que ustedes van nombrando, como que ha ido cambiando y que nos falta aún por trabajar más, pero como que al final primero quisiéramos como escucharlos a ustedes. Adrián. Adrián, tienes el micrófono silenciado. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, concuerdo con mucho de lo que planteó Catalina en cuanto a las herramientas que se da el pregrado en investigación, en formulación, son muy buenas y te diferencian cuando estás en los equipos de trabajo y estás en equipos de trabajo multidisciplinar, uno termina resaltando por eso, la rigurosidad en la investigación nos da como cierto carácter y, y eso es muy importante en esos espacios laborales. Los conocimientos, bueno, las habilidades de redacción también son muy importantes, pero hay algo que yo destaco que no obtienen el pregrado y es la sensibilidad y el trabajo con la comunidad, esa capacidad de poder ir a trabajar con cabildos, con resguardos indígenas, con asentamientos de diáspora de población afro, con población en asentamientos informales, digamos, todo ese tipo de población, esa forma de poder interactuar con ellos, pues, hace desde la institucionalidad, poder tener un diálogo que sea constructivo o mediar en ciertas situaciones conflictivas, te da un plus importante en los equipos y eso se reconoce y se reconoce que eres politólogo por eso y eso es muy valioso y muy reconocido y es algo que te hace resaltar. En cuanto a herramientas que no tuve en el pregrado, que me ha tocado adquirir, bueno, es que cuando salí, en cuanto a herramientas de análisis cuantitativo, ha salido mucho el, digamos, aprender las herramientas para analizar datos cuantitativos como el Power BI. Me hubiese gustado tenerlo en el pregrado, pero bueno, me ha tocado adquirirlo por la cuenta en este proceso, pero no quiere decir que no haya tenido bases importantes en el pregrado. Creo que las bases recibidas de metodologías cuantitativas son muy buenas también y te permiten como ir desarrollándote de manera que van evolucionando todas este tema de técnicas y tecnologías que van surgiendo. Listo, Adrián, muchas gracias. Y Steven, en tu caso, ¿cómo viste? Pues sos misma cohorte de Adrián. Bueno, no, pues dentro de las habilidades pues y cualidades del pregrado, yo creo que
pues me recojo también en lo que han estado nombrando. Para mí fue muy útil dentro de estos procesos como la formación e investigación, en la parte que vimos de administración pública, en lo que logramos ver pues básicamente frente a los desarrollos de política pública en cuanto a pues digamos que hay muchas herramientas y mucho también parte de énfasis en investigación frente al proceso de rigurosidad, digamos, en términos técnicos, en términos de saber cómo aproximarse al objeto de estudio, a las necesidades pues puntuales, y también en la parte cualitativa para, digamos, todos los procesos de intervención social y demás. Yo en lo que sí, pues puntualmente haría como énfasis es en lo que vería del pregrado de aportar, pues para ese momento puntualmente, que incluso nosotros, pues en esa corte también hicimos el ejercicio de solicitarlo a la facultad y la facultad pues fue abierta también a ello, en generar un segundo curso, digamos, para métodos cuantitativos o, digamos, por lo menos una electiva adicional que nos permitiese fortalecer esa dimensión del análisis de datos o de información, como lo mencionaba hace un momento Adrián. Básicamente para nosotros el desconocimiento frente a esta data, R, pues, y lenguajes de programación para poder procesar datos es una necesidad pues como que es latente y que uno ya en el ámbito laboral profesional pues empieza a identificar y obviamente a tomar acción pues como para suplir esos vacíos. También lo que tiene que ver con los procesos de, digamos, del derecho público, de las finanzas públicas, creo que son elementos que desde el pregrado se deberían de fortalecer y de tener en cuenta, sobre todo en la dimensión práctica, porque pues nosotros en nuestro quehacer como politólogos, en muchos de esos escenarios, nos encontramos con ciertos elementos desde lo contractual y desde lo financiero, en términos de finanzas públicas, que sería muy importante reconocer así como de primera mano en la dimensión práctica para tener, digamos, un poco más de herramientas y ese diferencial. Obviamente, con la rigurosidad técnica y los procesos investigativos, pues uno hace el proceso lógico de acercamiento, de aproximación y empieza a comprender pues cómo funciona, pero sí sería idóneo en este caso que desde ese momento sí se dé, digamos, cuenta de la parte estratégica, de las finanzas, de lo contractual, también del capital relacional, que es muy importante y que en la facultad no sentí pues que se le diera como mucho valor a ese proceso y que básicamente en las oportunidades que se ofrecían, tanto en los procesos de semilleros, grupos de investigación, convocatorias y demás, no se conservaba mucho. Es, de hecho, pues en algunos momentos los compañeros y compañeras hemos tenido la conversación frente a también el rol que tiene la facultad y la deuda pues también como de cara a los egresados con esa perspectiva crítica del acompañamiento, de cómo debe estar también presente, que creo que tú también lo estás haciendo en este momento, zanjando ese tipo de brechas con el grupo de WhatsApp y las estrategias pues que están desplegando. Listo, Steven, perfecto. Yo les quería como contar un asunto a ustedes y de pronto si hay público también que sea como de cohortes anteriores al 2017, como que les cuento lo que hay en este momento y más adelante les actualizo en como en lo que estamos pensando hacia el futuro. Pero precisamente como todo eso que ustedes señalan, ha sido muy importante para el pregrado en términos de sus reformas, ¿cierto? Entonces, en el año 2017, el pregrado tuvo una reforma a su malla curricular y esa reforma consistió en que, por ejemplo, hoy quienes entran al pregrado ven dos cursos de diseños cuantitativos, es decir, uno de estadística y uno de diseños cuantitativos, obligatorios, ven como obligatorio también un curso de política comparada, el curso de administración pública que era de 3 horas pasó a ser de 4 horas, ¿cierto? Ven ya, inclusive un asunto que resultaba Catalina, ven ya dos cursos de Relaciones Internacionales 1 y Relaciones Internacionales 2. Bueno, ven 5 niveles de inglés, pero ya también eso sí fue pues por una política universitaria. Eh, y creo que no se me escapa como, bueno, y también se puso como materia obligatoria eh, la materia de planeación. Normalmente política comparada y planeación habían sido como materias selectivas. En esta nueva versión que es del año 2017 son materias obligatorias. Entonces creo que eso ha sido como muy importante también en fortalecer aquello que ustedes han nombrado y por supuesto entonces en los cursos de estadística y cuanti o inclusive utiliza más Python que R, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y las prácticas aparecieron pues como una materia electiva, ahí eso se los dejo para el futuro, pues, pero como que la idea del futuro es que, inclusive escuchándolos a ustedes mismos, que pueda ser una materia obligatoria, ¿cierto? Y lo otro que ha hecho el pregrado también es flexibilizar
los trabajos de grado en términos de sus modalidades y de sus productos. Hoy hay pasantía de investigación, pasantía de práctica, monografía, y también pues en términos de los productos hay informes monográficos, artículos, sistematización de experiencia u otros productos. Hemos tenido, por ejemplo, novelas gráficas, hemos tenido páginas web, hemos tenido algoritmos para leer, digamos, problemas políticos, hemos tenido proyectos de intervención. Entonces creo que ha sido como un asunto muy importante, lo que ha permitido también los procesos de conversar con estudiantes y con egresadas y egresados a la hora de mirar cómo pueden ser como esas transformaciones del pregrado. Ahorita más adelante pues les cuento como lo que estamos pensando hacia futuro, pero también sería muy bueno como una retroalimentación por parte de ustedes. Quisiera ahora preguntarles como cuáles han sido esos mayores desafíos que han tenido en el campo laboral. Ahorita ustedes pues como que nombraban algunos de ellos, por ejemplo en lo cuanti, etcétera, pero esos, más allá de la falta de herramientas, pues que también sería bueno que lo nombraran aquí, pero como desafíos de ese campo laboral en general. Catalina. Bueno, además de encontrar un trabajo estable, que ha sido el principal desafío, he encontrado, pues hablo mucho desde la experiencia actual. Ha sido muy retador para mí, pues porque vengo como de una formación más desde el tema de derechos humanos y demás, trabajar como con equipos interdisciplinarios donde la experticia técnica como desde disciplinas como la ingeniería tienen tanto peso e importancia, digamos, por la trayectoria corporativa en la que me desempeño ahorita, ¿cierto? Entonces, como que a veces es muy retador y es eh, como poner el cuerpo, el alma y todo el empeño en defender el rol social y hacer valer como el rol social y la mirada social dentro de este ejercicio de autoridad ambiental, que es un tema tan técnico. Y entonces, como que darse la pelea por resaltar la importancia como de las comunidades, de su desarrollo territorial, su visión del desarrollo, ¿cierto? Sus planes de vida, cómo perciben el territorio, reconocer esos saberes ancestrales, el ejercicio de ciudadanía activa que hacen dentro de sus comunidades y sus territorios, y cómo además estos hay un tema de determinante ambiental que es un tema más técnico, pero cómo hacer que estos temas de comunitarios y de ciudadanía activa, defensa del territorio, pueden convertirse en determinantes ambientales a la hora de otorgar o negar una licencia ambiental o un permiso ambiental, ¿cierto? Entonces, digamos que yo trabajo en un equipo interdisciplinar de 26 personas donde yo soy la única social, ¿cierto? Entonces estoy con ingenieros geólogos de minas, ambientales, abogados, y yo soy como, digamos, la cara social, la mirada social, un poquito como en defensa, pues, como de las comunidades y del valor ambiental que tienen en el territorio. Eso ha sido, pues, como mi bandera siempre, y es retador, pero digamos que he encontrado espacios donde, digamos, es un espacio conciliador y donde se tiene, pues, en cuenta, como afortunadamente la corporación tiene, pues, como un lineamiento desde el enfoque étnico y territorial, ¿cierto? Entonces, pero también es retador, pues, como enfrentarse como a miradas que son un poco como dudosas de este tema. Entonces, considero que el mayor desafío ha sido para mí abrir camino desde lo social en el tema ambiental, ¿cierto? Ha sido como el reto más interesante que he afrontado, y digamos que la corporación ha sido como un espacio, o sea, muy vital, y donde me han permitido y me he permitido hacerlo. Súper, un asunto, Catalina, antes de decirte algo que quería sobre tu comentario, es que no sé si lo dije en el comentario anterior que hice, y es que también hoy hay dos cursos obligatorios de políticas públicas. Hay políticas públicas 1 y políticas públicas 2, que es Políticos. importante. Pero con lo que decías, que como que uno de los retos ha sido el trabajo estable. No sé, me corriges El si estoy, principal, sí, me corriges si estoy pues equivocado, que de todas maneras, aunque no ha sido estable, no sé si te ha faltado, porque cuando te escucho en todo lo que has hecho, de todas maneras, como que podría yo deducir que siempre has tenido trabajo, más allá, digamos, de que ha sido, o no sé si no han sido por tiempos muy largos, pero lo otro es que efectivamente, pues ya desde hace 3 años estás en una carrera administrativa con un trabajo estable, es decir, que como que también están esas posibilidades de poder llegar a esa estabilidad laboral. claro, sí es una posibilidad. Digamos que en esa época, es que yo ya me gradué hace más de 10 años, Claro, sí, es entonces, hace pues mucho sí he más. hecho muchas cosas, pero sí he tenido pues espacios
de desempleo. Pero digamos que en esa época no se tenía, o no sé, yo no tenía muy claro el tema de la carrera administrativa, o sea, yo lo vine a conocer muy recientemente, que si quieren pues ahorita andamos en eso, que son unos procesos pues de largo alcance, largo aliento, porque pues las convocatorias se demoran 1 o 2 años, pero desde, no sé, desde a quienes nos gusta el servicio y servir y hacer posible y real los fines del Estado, es una buena experiencia. Entonces, pues por eso lo señalaba que es como el trabajo más estable, porque pues los otros no eran de carrera y eran como más vinculaciones espontáneas. Listo, perfecto. Adrián, Pero yo la verdad sí me he encontrado con muchos desafíos, tanto de lo técnico, pero sobre todo con lo que me he encontrado es algo que uno no es consciente a veces en el pregrado y cuando ya está uno en el quehacer laboral. Se encuentra y todo ese tema de habilidades blandas, que yo sé que ahora hay mucho, pues ya es mucho más visible, ya hay muchos más procesos de formación en esto, pero no era tan, como tan importante en el momento en que salgo del pregrado. Pero cuando llegas a liderar equipos, cuando llegas a tener personas bajo tu cargo, em, te das cuenta que es un desafío y que requiere mucho esfuerzo también. Y a veces salirte, bueno, un poco de lo técnico para abordar ciertas problemáticas y tener en cuenta lo humano allí y tejer esas relaciones con tu equipo y cuidar siempre esas relaciones con tu equipo se vuelve una tarea de altísima, altísima repercusión para los resultados laborales. Entonces, ese tema de tener personas a tu cargo, de tener equipo, a veces equipos grandes, es un desafío que me he encontrado en, en el día a día, me he encontrado mucho en el día a día. Bueno, algo que quería mencionar y con la pregunta que teníamos anterior, que me hubiese gustado en el pregrado y no creo que se me olvide, me hubiese gustado mucho manejar MGA, matriz MGA para todo el tema de planeación y formulación. Ese ha sido genial, no sé si ya lo están trabajando en el pregrado, pero sirve mucho cuando estás en lo público. Y bueno, otro desafío que me he encontrado, y bueno, el tema obviamente del idioma de balbucear el inglés ha sido desafiante. Pues, no salí con, bueno, manejaba un poquito el inglés, pero no como con las mejores, como la mejor experiencia y el mejor entrenamiento. Pero bueno, me ha tocado estarlo trabajando ya en el mercado laboral y ha sido, pues, ha sido un ejercicio de autodidacta, de mucho, pues, trabajarlo uno y sacar el espacio para mejorarlo. Sería como los desafíos que han sido significativos en mi ejercicio laboral. listo, Adrián, muchas gracias. Steven, ¿qué nos puedes compartir ahí en términos de los desafíos que has encontrado? Bueno, no, yo pondría pues como para complementar lo que están nombrando solamente dos. Los temas de gestión de crisis, creo que pues ese ha sido como lo más retador en los procesos pues digamos del distrito puntualmente con temas de protestas, temas de pues, las inundaciones, los movimientos en masa. Creo que fue como el momento donde a nivel profesional era como justamente algo que nombraba ahorita Catalina, de cómo los equipos interdisciplinarios pues, pueden ser conducidos, en este caso a través de estrategias de liderazgo y demás, y conciliar ciertos elementos desde la garantía de derechos, desde los alcances de lo público, de lo administrativo y demás. Creo que esos son como los momentos donde más retado, digamos, he podido estar yo en este caso y que son pues donde se ha tenido como un gran aprendizaje en ese proceso. También en este caso, pues, resaltar la parte de lo contractual y lo del derecho público, pues que también ha sido muy necesario, sobre todo, por ejemplo, en la experiencia de dirigir la parte administrativa de la cooperativa cuando se suscriben este tipo de procesos para tener o contar, digamos, con todo el conocimiento específico, más allá de tener un jurídico, pues puntualmente que se acompañe. Creo que son elementos que pueden enriquecer bastante y que son pues, apremiantes dentro del proceso formativo que nosotros tenemos. Eso sería pues como básicamente dentro del ejercicio, reconocer también lo que estaba diciendo ahorita Adrián de las habilidades blandas, de cómo hablarle a los equipos de trabajo, cómo hablar uno con sus compañeros y compañeras de trabajo,
para evitar pues como caer en ciertas situaciones o dificultades de relacionamiento que también son muy importantes, los tipos de liderazgo que por ejemplo se pueden imprimir dentro de un equipo de trabajo y que también es importante que se tengan acá en consideración dentro del proceso formativo. Listo, sí, muchas gracias. Precisamente con esto que estábamos hablando con Catalina, con Adrián, con Steven, digamos, de un ámbito laboral que creo que no es reducible pues como a la disciplina, sino que es como el ámbito laboral como se mueve hoy en las sociedades contemporáneas de trabajos, digamos, de prestación de servicio, trabajos por meses, que insisto, no creo que sea un asunto de la ciencia política, sino que es como el mercado laboral en general al que nos enfrentamos en un país como Colombia y seguramente en otras latitudes. Como que frente a esos problemas, quisiera preguntarles cómo han construido ustedes su red profesional, ¿cierto? Es decir, además de cómo la han construido, como cuáles son los consejos que pueden darle a las futuras politólogas y a los futuros politólogos en esa búsqueda de empleo. Alina, como que nos puedes contar, como en tu caso. Bueno, yo considero que, o sea, construir la red profesional va pues como muy ligado como a las experiencias pues que cada uno tiene dentro de los equipos que ha conformado, ¿cierto? Para mí fue muy valioso la pertenencia, creo que la estrategia se llama joven investigador, aún persiste, ¿cierto? El joven investigador, Sí, eh, en el último semestre tuve la oportunidad de hacer parte de esa estrategia con el Instituto de Estudios Políticos en un proyecto sobre mapeo de actores de minería en el suroeste, cuando pues apenas estaba hablando de Quebradona y demás. Entonces, yo digo, pues me parece que esa es una de las estrategias pues como muy importantes para construir la red profesional. Esa red de grupos de investigación, semilleros, para mí ha sido muy valioso pues conservar a través de los años, que ya más de 10 años, 13 años, la red de amigos y de contactos que hice dentro de la universidad, todavía pues como que conservo esa red de apoyo, pertenecer a la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la universidad también me permitió construir vínculos profesionales importantes que a la fecha, digamos, todavía pues nos rotamos vacantes y temas de profesionales. Ha sido pues como digamos que las estrategias que he tenido para la búsqueda de empleo y para ampliar esa red profesional, como pues los consejos o recomendaciones pues serían como es tratar desde que estamos pues vinculados en el pregrado, hacer como tratar de nutrir esa red y pues porque a la final van a ser como, digamos, cuando nos enfrentemos a la vida profesional, como esas primeras personas a las que nos podamos acercar para acceder a diferentes rutas y convocatorias. listo, muchas gracias. Adrián, en tu caso, cómo ha sido cómo la has construido y qué consejos podrías dar? Bueno, no sé si sea el mejor ejemplo a la hora de construir estas redes. No siempre he sido muy introvertido, digamos, y de poco capital social. No obstante, sí me moví mucho en este mundo de libros, escritores, bibliotecas. Entonces conocí mucho del ecosistema del libro, de la ruta del libro y de bibliotecas públicas. Y eso, digamos, sí me permitió hacer conexiones. Y eso se potenció ya cuando entré en otras instancias del trabajo, pues, con red de bibliotecas públicas, pues ya obviamente se amplía el panorama de nodos y de relaciones que uno va construyendo. Y yo creo que lo importante es siempre estar haciendo algo, siempre estar haciendo algo, ya sea en lo laboral o cuando uno está en esos periodos que no está vinculado a algún trabajo. Digamos, eso siempre estar haciendo algo te va a permitir siempre conocer gentes y proyectos. Listo, Adrián, perfecto, muchas gracias. Steven, en tu caso, cómo ha sido esa tu experiencia? Mm, Dentro del ir y venir y de los errores, yo creo que en este caso el capital relacional
es, digamos, como la mejor receta que se le podría dejar a alguien que apenas está empezando su proceso. Cuidar el aspecto relacional en cada uno de los ámbitos, desde los semilleros, grupos de investigación, las convocatorias que se tengan, la participación, digamos, en los diferentes entornos laborales, aprovechar al máximo también, digamos, en esta época ya puntualmente y con las facilidades que hay, como sus diferentes plataformas, en este caso, tanto de investigación como a nivel profesional, un LinkedIn o algo de ese tipo, donde sea visible qué es lo que se hace, cuál es el diferencial, cuál es, digamos, como la línea en la cual uno está y la experiencia que tiene. Creo que todo el tiempo hay gente que te está viendo, independientemente del lugar donde estés. Y así ha funcionado, digamos, en este caso para mí, también desde lo político, electoral, con el acompañamiento pues, de los equipos que terminan siendo amigos. Amigos con los cuales usted trabaja, con los cuales en el ámbito relacional pues también te referencian y que pues básicamente a partir de ese proceso yo también he podido en estos momentos emplear a compañeros y demás dentro de los procesos en los cuales estoy. Entonces eso termina siendo, digamos, un poco el asunto de cuidar las relaciones con los otros, independientemente del ámbito en el que estemos. Esa sería pues como la mayor recomendación que yo dejaría aquí. Listo, perfecto. Hay un asunto que es muy importante y es que normalmente cuando tenemos los estudiantes que recién ingresan al pregrado, yo suelo decirles que aprovechen la universidad en términos de todo lo que les brinda, pero claro, cuando uno lo dice y uno no lo ha vivido, como que pareciera ser que es como un consejo que, ¿cierto? Como que a alguien que está dentro del pregrado, pero cuando las escucho a Catalina y los escucho a ustedes, pues en términos de haber sido joven investigador, haber pertenecido a un semillero, haber estado, digamos, activo, haciendo ponencias, yendo a congresos, etcétera, etcétera, pues como que me confirman eso que les decimos siempre a los estudiantes que recién inician y es como aprovechar todas las oportunidades que tiene la universidad en términos de ir formando su vida profesional desde que son estudiantes, ¿cierto? Y por último, yo quisiera cerrar con una pregunta para ustedes, antes de abrir la pregunta al público sobre qué otras recomendaciones de otro tipo, más allá de lo de la red profesional, pueden darle a quien está empezando como su vida en la ciencia política. Catalina. Bueno, recomendaciones. Bueno, a ver, además pues de las mencionadas, ¿cierto? Los semilleros. Luis, todavía existe esta posibilidad que hacían como intercambio entre universidades o que se iban para otra universidad. Sí, movilidad, claro. Movilidad también me parece, pues yo no la hice, pero hoy me arrepiento porque pues me parece una estrategia muy válida. Eh, yo diría como varias recomendaciones, pues muy desde lo personal. Primero, si tienen como, lo decía el compañero Adrián, como estar haciendo cositas siempre, así estemos pues como en nuestro receso, en nuestras épocas de receso, si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de vincularnos, no sé, desde voluntariado de pequeños proyectos o pequeñas fundaciones que conozcamos y podamos ser voluntarios, porque yo lo hice, es una buena estrategia, me parece muy interesante, es una oportunidad de aprendizaje enorme, de intercambio de saberes y experiencias, de conocer otros profesionales y otros proyectos donde requieran alguna de nuestras habilidades, de nuestras experiencias y podamos como contribuir de ahí, eso también como que nos va dando bagaje y nos va dando pues como experiencia, ¿cierto? También diría que resaltar y tener muy presente siempre en todos los roles que nos desempeñemos, organizaciones, la especificidad de nuestra disciplina, porque considero que ese es como el plus que nos diferencia dentro de todas las ciencias sociales, porque pues no sé si han tenido la oportunidad de enfrentarse a concursos donde nos meten pues con todas las disciplinas sociales, desde la sociología hasta la psicología, entonces yo creo que siempre tener muy presente esa especificidad de nuestra disciplina como la ciencia política nos va a tener pues como ahí. Y cuando a la hora de tener que competir o de acceder a otras, a convocatorias y oportunidades, enfatizar en lo que podemos aportar diferencialmente a ese cargo que queremos postularnos, como desde el análisis de las relaciones de poder o la importancia de los derechos humanos, el enfoque comunitario, ese es un factor diferencial y pienso que es determinante y es interesante para las organizaciones, que puede ser pues como ese plus a la hora de seleccionarnos o no cuando nos enfrentamos. O pues, o cuando competimos, bueno, esa palabra no me gusta, pero cuando estamos en un plan pues de búsqueda de empleo con otras
disciplinas sociales. Me parece interesante no temer a explorar otros campos o de acción donde no nos consideremos fuertes, donde digamos, bueno, esto no me interesa mucho. Lo digo desde mi experiencia en el tema ambiental, pues dudé mucho, pues en la carrera administrativa y todo, pero digamos que lo que hacía antes con la Fundación Berta Martínez, en esa época me movilizaba más, porque era pues un tema mucho más social, directo con las comunidades, formular el proyecto y después entregarlo, entonces ver como todo el proceso del proyecto. Pero digamos que ahora no me arrepiento pues como de haber dado el paso de enfrentarme como a todo lo socioambiental. Entonces como que no temer a esos escenarios que nos parecen como muy distantes de nuestra disciplina. Me parece arriesgarse, pues importante arriesgarse como a explorar otros temas como la sostenibilidad en las empresas, donde podemos aportar y explorar además de lo teórico, lo práctico de nuestra carrera. Y bueno, y finalmente resaltar y pues hacer la invitación a que si tienen la oportunidad de participar en estos procesos de mérito y de carrera administrativa, pues que el Estado colombiano ofrece, es un proceso interesante a largo plazo. Si nuestro interés profesional es como el servicio público y hacer real los fines del Estado, ¿cierto? Es una buena forma de hacerlo y pues invitados todos como a participar en estos concursos que son de carrera administrativa y son, digamos que te ofrecen como cierta estabilidad y te permiten ascender dentro de las organizaciones a través pues como de concursos internos. Entonces, dejaría así como esas 4 recomendaciones. Listo, Catalina, muchas gracias. Adrián, ¿cuáles serían las tuyas? Bueno, sí, aún no me he ganado un concurso, pero sí es lo que le puedo recomendar a todo el mundo y es que estén concursando por esos puestos de carrera. El programa nos da muchas herramientas. No me ha ido mal las veces que he participado, me ha faltado poquito, pero el tema como de la lectura crítica, el conocimiento de la estructura del Estado, aporta mucho y nos da mucha ventaja a la hora de competir por estos puestos. Hay algo que pues, yo les comparto, puede sonar un poco como es porque estoy de este lado, en este sector, que es el de bibliotecas, pero tiene mucho sentido y es que vayan a las bibliotecas públicas. Vayan a las bibliotecas públicas porque terminan siendo nodos donde convergen mucho de iniciativas culturales y detrás de iniciativas culturales hay muchas expresiones, pero también hay muchas dinámicas de lo político. Y uno termina enterándose de un montón de cosas que pasan en la ciudad en una biblioteca pública. Entonces, a mí, estando ahorita de este lado, me he dado cuenta que puedo haber aprovechado mejor esos espacios en biblioteca si lo hubiese tomado más en serio. Y es aprovechar todo lo que pasa en bibliotecas públicas en cuanto a servicios culturales, en cuanto a desarrollo local, con comunidades. Hay mucho trabajo que se hace en las bibliotecas articuladas con la población, con poblaciones juveniles, con diferentes procesos que hay de expresiones, pero también de impacto social en los territorios. De verdad que las bibliotecas dejan territorio y el consejo que yo les daría es vayan a las bibliotecas públicas. Listo, Adrián, perfecto. Steven, en tu caso. Primero, aprovechar al máximo los escenarios de la universidad, o sea, tanto a nivel formativo, cultural, los beneficios que se tienen allí expuestos, las oportunidades de formación continua, o sea, como cada uno de los ámbitos de vivir la universidad, pues puntualmente en ese proceso. Lo segundo, que sería pues lo más importante para mí, es que sigan teniendo esa capacidad para soñarse pues básicamente ese rol de politólogos o este proceso como politólogos, porque pues desde que nosotros entramos, no sé si eso ya se haya modificado un poco, pues la visión o la perspectiva de lo que le espera a uno como politólogo es bastante desastrosa. Y habemos muchos en este caso y en este proceso que pues viven de esto, no han tenido, digamos, interrupciones notorias dentro del proceso o que han elegido diferentes rumbos o caminos dentro de su quehacer.
es básicamente tener ese norte muy claro, esa proyección y soñarlo y hacer pues como el mérito posible puntualmente para poderlo cumplir. Creo que también es importante ceñirse también y acompañarse de una manera adecuada con los docentes o con las capacidades que tiene la universidad y el pregrado puntualmente. Yo conservo muchas amistades pues puntualmente a partir del pregrado y conservo varios de los docentes como fieles consejeros que también funciona, digamos, dentro de ese proceso relacional o del capital social y humano que uno tiene y que desde allí es también muy importante saber, digamos, cómo se hacen ciertas cosas, cuando uno tiene una inquietud y demás, como a quién poder acudir o preguntarle en nuestro quehacer, pues que es tan específico a veces y que a veces puede ser tan amplio. Entonces serían como esos ámbitos, cuidar, digamos, en este caso también, finalmente, como las capacidades que pronto no sean tan fuertes desde el proceso de la facultad y demás, y tener como la capacidad de la autogestión y pues, la parte autodidacta también para buscar alternativas de solución. En el caso pues puntual de nosotros era sobre todo los métodos cuantitativos, pues este tipo de cosas. Ya. Sí, es muy importante lo que nos señalás ahí, lo que señalan ustedes también en términos de, eh, porque ahorita Adrián decía como que había como una especie como de varita mágica que le seleccionaba a uno el camino, pero Steven termina diciendo una cosa que es muy importante también, es que en todo esto también es muy importante la agencia que haga cada uno, también en términos de construir su red, construir su proyecto de vida, construir su proyecto profesional. Eh, Porque claro, ustedes tres son como un ejemplo de pronto lo que decía Steven ahora, como que a veces se ve algo muy desastroso, pero cuando yo los escucho a ustedes, cuando escucho la vez pasada que nos reunimos con Daniela, Lorena, eh, Steven, también pues hay unos proyectos muy interesantes que están lejos de ser desastrosos y sé pues que efectivamente así hay muchos más. Por supuesto, debe haber miles de historias en cada uno de estos proyectos, pero creo que el reconocimiento de la ciencia política, que es dentro de las ciencias sociales la más joven, pues cada vez es mayor y cada vez tiene una dinámica, me parece, eh, más fuerte frente a las otras ciencias sociales. Los pregrados que uno ve que se han construido en el país en los últimos años no están relacionados a la economía, a la sociología, a la antropología, sino que están, digamos, enfocados todos en la ciencia política, al igual que buena parte de las maestrías y doctorados. Entonces, yo les agradezco mucho, pues, como habernos compartido todas sus experiencias. Sé que hay cansancio porque sé que ustedes, como nos han dicho, estaban trabajando. Entonces, lo que yo les propongo como para cerrar es una dinámica y es que podamos como hacer unas preguntas del público y si Catalina, Adrián, Steven también tienen como una pregunta para sus compañeros que la podemos hacer, cosa que hagamos como una rondita de preguntas y de respuesta por parte de ustedes y que ahí podamos cerrar, pues porque sé que antes ustedes nos han otorgado un tiempo muy valioso luego de haber trabajado. Entonces, no sé si Catalina, si Adrián o Steven tengo una pregunta puntual como para el debate o alguien del público quiera hacer como una pregunta. ¿Quiere Sandra, profe Sandra, que empiece mientras el resto se anima? Listo, bueno, no, pues saludarles, me alegra mucho verles, pues a Adrián, qué bueno verte, Catalina, pues qué bueno que estés por aquí, Steven, súper, bueno, no, muy contenta de escucharles y muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo en este momento estoy coordinando trabajos de grado, entonces quisiera hacerles esta pregunta y es, ¿qué relación encuentran ustedes entre su trabajo de grado y su actual trayectoria laboral, cierto? Como si eso tuvo algo que ver en lo que están ahora o si eso influyó en algo en aquella primera experiencia laboral o si, por ejemplo, ustedes hoy valoran distinto eso que hicieron en su trabajo de grado y de pronto pudieran también hacernos alguna devolución sobre ese que es el producto con el que cierran los estudiantes su pregrado, como qué recomendaciones tienen asociadas a eso. Para nosotros es muy importante porque hemos venido pues como pensando, como les dijo Luis Miguel, desde ahorita en el 2023 hicimos una reforma al reglamento de trabajos de grado, estamos precisamente en este momento trabajando en otra reforma y sus miradas pues son supremamente importantes porque para nosotros pues además del trabajo de grado que digamos se constituye como en el cierre de un ciclo formativo y digamos un producto que muestra los saberes adquiridos en el pregrado,
pues quisiera escucharles a ustedes eso, qué conexión tiene con su experiencia laboral, si la tiene, y si no, pues también escuchar un poco acerca de las recomendaciones que podrían tener con respecto a esto, desde el lugar en el que ya se encuentran hoy. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional del público por parte de los invitados y la invitada? Eh, Si no, yo quisiera como contarles un poco también lo que estamos pensando a futuro, porque me gustaría también mucho tener la percepción de ustedes sobre esto que hemos estado pensando. O sea, lo primero que hemos estado pensando es que para nosotros es casi que fundamental poder hacer que las prácticas sean una materia obligatoria. Creemos que es un ámbito fundamental para preparar también para la vida laboral, también para empezar a ejercer como en el día a día lo que sería la profesión de politólogo, de politóloga, ¿cierto? Eso por un lado. Por lo otro es que queremos que las electivas puedan volverse como unas líneas de énfasis. Y hasta el momento hemos pensado que para nosotros sería muy importante y escuchándolos y escuchando a Catalina casi que nos reafirmamos en que pudiéramos tener una línea de énfasis en proyectos, una línea de énfasis en políticas públicas, una línea de énfasis en construcción de paz, una línea de énfasis en relaciones internacionales, ¿cierto? Una línea de énfasis en metodología, lo que eso implica, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial, la analítica de datos, ¿cierto? Como todo esto, lo que nos pone ahí en el debate y una línea de énfasis también que tenga que ver como con la comunicación política en general, ¿cierto? Y como con elecciones, etcétera. Entonces, yo le sumaría pues como, más que una pregunta, es como, ¿cómo ven ustedes como esa intención que tenemos como de hacer estos cambios? Y le doy la palabra a Adrián, como que creo que tiene una pregunta y con esa ya que podamos pasar a responder. Bueno, un saludo a la profesora Sandra, un gusto poder verla en pantalla. Tengo mucho que agradecerle a la profe Sandra, que me asesoró en todo ese proceso de investigación para el artículo que hice para poderme graduar. Sí, me acuerdo que trabajé un acercamiento a asentamientos informales en Latinoamérica, pues de hecho en el mercado laboral, digamos en cuanto a temática, no pude desarrollar todo lo que logré abordar en ese proceso de investigación, pero sí metodológicamente ha sido el día a día. La investigación documental que realicé allí, digamos, es una disciplina bien y es lo que he estado explotando todo este tiempo del mercado laboral y me ha dado buenos resultados, me ha dado buen reconocimiento ese trabajo y he llegado a grandes productos en el trabajo aplicando, digamos, esos criterios de investigación. Y quería mencionar algo, y es cuando yo ingreso a la Secretaría de Cultura, a la Subsecretaría que es Subsecretaría de Patrimonios y Red de Bibliotecas, eh, solamente había un politólogo y había ingresado yo. A unos años acá ya habemos en la Secretaría de Cultura alrededor de 7 politólogos. Entonces, digamos que mostrar que también, también ha sido como ganar esos espacios y el reconocimiento como del quehacer politológico en estas entidades y el trabajo que uno hace también termina como logrando un reconocimiento de qué es lo que es un politólogo y termine generando esa necesidad de vincular politólogos a los equipos de trabajo. Listo, súper. No sé si Catalina quiera continuar o Steven. Si quieren, continúo. Listo. Bueno, respondiendo pues a la profesora Sandra, no la conozco, no la conocía, mucho gusto, yo soy de una corte más, más atrasito, pero bueno, respondiendo un poco como a, a si el trabajo de grado influyó pues o determinó como la trayectoria laboral, pues mi trabajo de grado estuvo enfocado en un artículo de investigación eh, cuando hice parte pues del grupo de investigación del instituto en un tema de un mapeo de actores asociados pues como al tema de la locomotora minero-energética en el suroeste antioqueño. Entonces digamos que si hago una reflexión ahora, está muy ligado o encuentro muchas similitudes en el campo que me desarrollo hoy desde lo ambiental y metodológicamente todas las herramientas cualitativas
todas las técnicas y metodologías que desde el pregrado, digamos que es para mí uno de los fuertes o sea, el fuerte nuestro, que es el tema investigativo, lo veo reflejado hoy en cada uno de los proyectos en los que estuve vinculada, y hoy desde el ejercicio de autoridad ambiental puedo hacerlo, digamos, en campo, puedo acercarme a las comunidades a través de estas metodologías de encuesta, de observación participante. Siento que ha aportado demasiado como a todo el tema en el que me desarrollo, que me desempeño en el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Steven. Profesora, qué gusto verla después de tanto tiempo. No, pues yo en este caso sí haría pues como el énfasis debido. Nosotros creo que fue al 2022 que se publicó el otro documento de trabajo justamente frente al proceso de los trabajos de grado del pregrado. Allí hay una serie de recomendaciones que incluso pues el profe también participó, el profe Luis, y que es importante tener pues en cuenta. Yo creo que en este caso la facultad de seguir profundizando pues como en la utilidad práctica de la dimensión de los trabajos de grado. Obviamente si es posible dejar allí como constatado la utilidad de las prácticas profesionales, no tanto las académicas, que son muy valiosas pues y demás, pero sí es necesario tener como un acercamiento en lo práctico profesional de qué es lo que hace un politólogo o una politóloga. Creo que eso da muchas herramientas al enfrentarse pues de manera directa con los fenómenos, más allá de las dinámicas de extensión solidaria que se puedan manejar desde la facultad. Y eso nos enriquece mucho. En mi caso, sí, no en lo temático, pero sí, digamos, en este caso, frente a la línea y lo metodológico. Yo analicé la política pública de desarrollo rural y pues a hoy me dedico básicamente a esos ejercicios de consultoría frente a políticas públicas, frente a procesos de planificación, y en lo programático y electoral, pues también desarrollo ese tipo de líneas. Entonces, como que sí está muy relacionado en este caso. Y también hubo, digamos, algunos factores específicos que sí quisiera darle como el énfasis necesario, es la participación que tienen, que es vital tanto del asesor como de los jurados evaluadores, pero también de los grupos de investigación y los semilleros. Creo que ese ecosistema debe ser muy claro también como para los estudiantes en su proceso formativo, porque da muchas herramientas y es muy diferente un proceso, digamos, de elaboración del trabajo de grado, de cuando usted está solito y está, digamos, autogestionando todos los recursos, a cuando tiene, digamos, un nicho que tiene una experticia a nivel profesional, un grado, digamos, alto en términos de investigación o de profundización de esos temas, o recursos metodológicos específicos que puedan aportar o apalancar esos procesos, que incluso ya tienen que ver también con las herramientas de la cualificación de los profesionales cuando salen en un ámbito laboral profesional. Super, Steven, muchas gracias. Catalina, aquí hay una pregunta en el chat directamente para ti, que les propongo que cerremos pues con esta pregunta. Y es que Manuela Londoño te está preguntando que cuáles son las habilidades que considera más relevantes para el componente social desde su trabajo en la corporación, y si considera necesario que el pregrado entregue herramientas a los estudiantes para el ejercicio profesional en estos espacios. Te pregunta sobre todo pues por tu experiencia en el sector ambiental. Vale, gracias Manuela por la pregunta. Yo creo que es como un campo que de pronto no hemos explorado, no tenemos mucho como en el panorama, ¿cierto? Como les decía, yo estaba como contraria de yo. Algo ambiental, yo pues qué podría hacer ahí y demás. Pero bueno, Manuela, yo diría que habilidades en el que hacer desde la autoridad ambiental nos relacionamos mucho con actores organizados del territorio, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, yo tengo relacionamiento directo con juntas de acción comunal, con acueductos veredales, mesas ambientales, que son organizaciones de base que tienen como su propio funcionamiento. Entonces, digamos que habilidades o conocimientos relevantes para el tema de afrontar pues como todos los componentes socioambientales dentro de la autoridad ambiental, diría que el tema de derechos humanos, enfoque diferencial, ¿cierto? Todo el tema comunitario, desarrollo comunitario, eh, el tema de sostenibilidad, no solo sostenibilidad empresarial, sino sostenibilidad territorial, el tema de cambio climático, pues como son temáticas grandes de gran envergadura y de alto impacto en el territorio, también el tema del licenciamiento ambiental y todas las instancias de participación ciudadana
que se tienen dentro de los mecanismos de participación ciudadana, que sí es un tema que vemos desde el pregrado con el tema de ciudadanía, se llama el curso, ¿cierto? Ciudadanía Ciudadanía, movimientos sociales. ajá, y en derecho constitucional pues también vemos todo el tema de derechos civiles y demás. Yo diría que esas serían como las temáticas importantes a reforzar como en nuestro rol dentro del componente socioambiental en las políticas públicas ambientales, también ligado a la ley 99 del 93, que es la ley que regula todo el sistema nacional ambiental. Y digamos que el tema de derechos humanos lo vinculo mucho porque en varios instrumentos jurídicos los ríos y otros afluentes son sujetos de derechos. Entonces yo diría que ese también sería pues como el enfoque de derechos humanos dentro del ejercicio de autoridad ambiental. Listo, perfecto. Steven, Catalina, Adrián, yo les reitero mucho pues el agradecimiento por parte del pregrado de venir a compartir con nosotros como sus experiencias en su trayectoria laboral y profesional como politóloga y como politólogos. Esperamos que estos encuentros los podamos seguir haciendo y poder actualizar la base de datos de nuestras egresadas y de nuestros egresados para poder hacer unas caracterizaciones pues mucho más precisas y mucho más certeras de un montón de datos pues necesarios como para nosotros. Pero me gustan mucho estos encuentros, reitero por lo que dije al principio, porque ayuda mucho como a derrumbar mitos y a mostrar pues como la fortaleza que tiene nuestra disciplina, pero también los desafíos futuros que tiene para poder, digamos, tener un mayor reconocimiento, un ámbito laboral más claro, aunque creo que los progresos ahí son muy grandes. Entonces, les agradezco mucho por haber aceptado la invitación y a los que asistieron también pues por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Listo, gracias a todas y Gracias todos por la por el invitación. espacio. Chao. El espacio de encuentro muy interesante. Gracias. Gracias.